a una voz, proclamamos y cantamos. Un espacio para poder también contemplar la segunda parte del documental de los 90 años. Tendremos una tercera conferencia y luego iremos al momento del almuerzo, que será en los pasillos cubiertos del Seminario Menor. En la tarde tendremos la última relación y la última conferencia y luego la plenaria, como lo hicimos en el primer capítulo. Entramos ya en materia, presentamos al primer conferencista. El tema es Antropología Filosófica Tachirense, el doctor Pascual Mora García. Este historiador, filósofo y docente es oriundo de La Grita, egresado bachiller en Humanidades de nuestra casa, del Seminario Santo Tomás de Aquino en 1980. Es filósofo de la Universidad Central de Venezuela en el 86. Inició un camino docente en este alma mater como profesor del Seminario Menor, Unidad Educativa Seminario Santo Tomás de Aquino, entre los años 1988 y 1994. Fue docente también del Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino de 1988 al 2000. Cofundador de la Licenciatura en Educación Mención Filosofía, junto al presbítero doctor Eduardo Fajardo Rueda. Tuvo una vinculación en la formación del clero tachirense por más de 12 años. Magíster en Gerencia Educativa en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, profesor titular emérito de la Universidad de los Andes, pionero de la RU de Colombia desde 1998, un diploma de estudios avanzados en Historia de la Educación en la Universidad Rovira y Virgili en España, doctor en Historia de la Universidad Santa María en Caracas, individuo de número de la Academia de Historia en el Táchira desde 2001 y presidente entre los años 2005 y 2008, presidente de la Sociedad Bolivariana del Táchira 2005-2010, miembro correspondiente extranjero de las Academias de Historia de Norte Santander 2006, boyacense 2008 y visitante ilustre de la Academia de Santander. Doctor en Innovación y Sistema Educativo en la Universidad Rovira y Virgili, Tarragona, España 2009. Presidente de la Comisión Bicentenaria del Estado Táchira 2009-2010. Presidente de la Red Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana en 2016. Catedrático de la Maestría de Derechos Humanos desde el 2016 al 2021 en Tunja, Colombia. Catedrático del Doctorado en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás en Tunja, Colombia 2017. Maestría en Derecho Constitucional del 2018 al 2020. Postdoctorado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2020. El doctorado en Ciencias de la Educación. Febrero 2018, mayo 2020. La especialización en educación para la atención a población afectada por el conflicto armado y en problemática fronteriza en Cúcuta 2020-2021 en la Universidad Francisco de Paula Santander. Miembro del Grupo ISULA, miembro del Grupo Sumapaz de la Universidad de Cundinamarca, miembro del Grupo de Investigación Primo Levi de Justicia Social, director de la línea de investigación Pedagogía, Paz y Población, Resilientes, del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cundinamarca. Investigador, señor del Observatorio Nacional de Ciencia Tecnológica e Innovación en Venezuela, coautor del diseño de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cundinamarca, autor de la línea de investigación Pedagogías, Paz y Población, Resilientes en el doctorado en Ciencias de la Educación, diseñador de la Maestría de Pedagogía, Paz y Población Resiliente, resultado del postdoctorado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja 2020, miembro honorario del Centro de Historia de Chinacotá, director y editor de la revista Heurística, que hoy nos dará una gran sorpresa respecto a esta revista. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Redla, par, evaluador, árbitro y evaluador de libros, jurado de tesis en maestría y doctorado en la Universidad Nacional, en la Universidad de Antioquia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Suramericana, Universidad San Buenaventura Medellín, Universidad de Magdalena, Universidad de Santo Tomás Tunja y Bogotá. Ponente, conferencista internacional en más de 20 países, en especial Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Holanda, Jamaica, Italia, México, Turquía, Perú, Rusia, Suiza y Venezuela. Le damos la bienvenida al doctor José Pascual Mora, exalumno de esta casa. Gracias. Y que hoy nos llena de alegría poder contar con su presencia. Muy buenos días. Bueno, para mí es un altísimo honor estar en este escenario en donde los recuerdos fluyen con muchísima alegría de este centro de la savia del Táchira
de Venezuela y el mundo. Quiero expresar mi saludo muy especial, señor obispo, monseñor Marco Tulio, monseñor Mario Moronta. Sí, estaba pensando ayer en monseñor Marco Tulio, porque le decía a un amigo una frase de monseñor Marco Tulio y por eso él quiso que estuviera aquí en el escenario. Monseñor Marco Tulio tenía una frase que nos recordaba siempre y él decía que es muy importante presentar hechos, porque es que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Monseñor Marco Tulio lo recordamos siempre, tenía esa frase, así que Monseñor Mario del Valle Moronta, nuestro obispo, decía Monseñor que muchos de los que están trabajando y quienes llegaron a insertarse con esa comunidad allí, Pemona, en la Gran Sabana, se hicieron pemones. Qué bonito, Monseñor, porque yo tuve la suerte en el año 2000 de estar en uno de los salones acá, Monseñor, cuando usted llegó y nos dirigió una conferencia como obispo, y tuve la suerte de estar presente, porque entonces teníamos un convenio firmado con la Universidad de los Andes de cooperación con el instituto, y queremos seguir presentando esa buena voluntad, Monseñor. Entonces, Monseñor, usted se hizo tachirense. Qué bonito. Quería agradecerle esa bondad y esa voluntad que en el discurso que se recibió como doctorado honoris causa de la ilustre Universidad del Táchira haya recordado a esa emblemática pertenencia, esa emblemática vinculación con nosotros. Saludo muy especial a nuestro decano y vicerrector de la Universidad de los Andes, el doctor Omar Pérez Díaz, que nos acompaña. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros también. Quiero presentar un saludo muy especial al director del Instituto Universitario Eclesiástico, de las universidades que estén presentes, la Universidad Católica del Táchira y demás universidades que están sin duda. Presentaron mi saludo muy especial al señor rector del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino. Se decía, este año pasado la Universidad Central de Venezuela cumplió los 300 años de ser la casa más antigua, heredera del colegio seminario que a la postre obtuvo los permisos papales y los permisos del rey para hacer la Universidad de Caracas y hoy Universidad Central de Venezuela. Pues recordar que la universidad en días pasados decía alguien que, y yo me recordé de que el Padre Blanco en una oportunidad en sus meditaciones, en su libro, que lo saludo por favor muy especial, en su libro nos recordaba cuando llegaron los norteamericanos a la ciudad de Berlín y estaba hecha ceniza casi, y bajaron a uno de los sótanos y encontraron un grupo de profesores trabajando y ellos le dijeron: ¿y ustedes no saben que estamos en guerra? Y los profesores de la Universidad de Berlín respondieron: es que la universidad nunca para. Esa debe ser la esencia fundamental siempre de la casa que vence las sombras, porque la universidad, el instituto universitario, son verdaderamente centros que deben incluso, están abiertos, así sea en el momento más difícil que podamos tener. Quiero presentar igualmente mi saludo muy especial al padre Humberto Urbina y a todo el equipo de formadores. Lo recuerdo a él porque él nos trajo el seminario en esa época, ya en 1975. Y hoy recordábamos a su mamá, y qué bonito, hoy en el Día de la Mujer le decía yo,
Qué bonito recordar a todas nuestras madres, a todas nuestras mujeres, a todas nuestras hijas. Y en ese día maravilloso poder decir que ellas han sido el germen de ese escenario de la maternidad, que ha sido la maternidad también simbólica y antropológica. Quiero presentar mi saludo muy especial a mis estudiantes hoy día, catedráticos y doctores en el mundo, en el Táchira y en el instituto, quienes tuvimos la oportunidad de conducirlos, a muchos de ellos desde el seminario menor, desde mis clases de francés en el seminario menor, hasta el filosofado, y después incluso algunos de ellos conversamos propuestas de tesis doctorales. Nos satisface mucho verlos a ustedes siendo luz, siendo sendero de este escenario. A todos los colegas que van a estar en el panel, por favor, también mi saludo muy especial. Bien, no quería dejar pasar este momento para presentar ese saludo y ese reencuentro con esta casa, con este escenario. Este escenario nos fraguó, nos enseñó la resiliencia, que es uno de los valores trascendentales del tachirense, y del cual yo quisiera hablar en mi presentación. Nos convoca en este escenario, evidentemente, la savia que nos inspira, también gracias a Monseñor Mario Moronta, quien nos ha recordado en sus trabajos y en sus reflexiones, y nos compromete cada día más en ese servicio de poder ser el ejemplo. Hay algunas ideas que quisiéramos presentar quisiera tener el micrófono de movilidad. Sí, está. Que hemos preparado algunas ideas para que hoy, más que un discurso y una conferencia, yo quisiera como la lleváramos como unas reflexiones también. Ok, bien. Entonces, pues hay algunas imágenes que hemos preparado. Quiero pedir disculpas por la informalidad para podernos trasladar también. La primera de las imágenes, cuando comenzamos a trabajar el tema de la mentalidad regional tachirense, allá en Caracas con Monseñor, nos reunimos en una oportunidad a trabajar Monseñor Sánchez Porras en su momento, y yo le decía la necesidad de que pudiéramos recuperar los valores en un tiempo que está minando los valores trascendentales del ser, y sobre todo un tiempo que ha minado la tachiraneidad. Y diferenciamos tachiraneidad del gentilicio, porque el gentilicio nosotros lo adquirimos por una decisión el 14 de marzo de 1856, cuando se crea la antigua provincia, la provincia del Táchira. Pero es que el gentilicio, visto en el tiempo de larga duración, no nos define a nosotros el ser antropológico, la antropología filosófica. El gentilicio nos da como una ubicación en el espacio nacional, pero hay que recordar que es milenaria la pertenencia en estas tierras. Desde el punto de vista geopolítico, desde esa lejana Fusagasugá hasta Mérida, eran un solo espacio que geopolíticamente pertenecía a las raíces fundadoras chichas y muiscas. Entonces, ese espacio geohistórico ancestral, me parece muy oportuno que Monseñor en su introducción haya señalado la importancia de esas raíces ancestrales que nos ubica hoy por hoy en lo que los especialistas han denominado las epistemologías del sur. Y es que la epistemología del sur buscan reivindicar nuestras raíces
ancestrales. Y en esas raíces ancestrales están las raíces de todos los grupos pobladores que fueron prehispánicos. Esa es la primera diferencia que queríamos hacer notar desde el punto de vista de la comprensión mental. En su momento, una de las primeras preocupaciones nuestras entonces era por intentar montar y mostrar ese mundo de valores que está detrás y que permea con nosotros. Dicen los franceses que la mentalidad es lo último que cambia en una población, que puede durar una mentalidad 300 años, y por eso somos herederos mentales de nuestros abuelos y bisabuelas, de esas raíces mentales. Y esas raíces mentales son las que están conectadas en el tiempo de larga duración con esa antropología filosófica. Luis Ricardo Dávila, en una oportunidad en uno de sus textos sobre Relatos de Nación, decía que somos lo que hemos sido, para recordar que es importante no olvidarnos en un tiempo que desintegra las raíces fundamentales, en un tiempo que desintegra los conceptos de familia, en un tiempo que desintegra los conceptos de valores, del valor del trabajo, por ejemplo. El siguiente lápiz. Entonces, esa razón de ser, ese espacio geohistórico de la tachiraneidad, tendríamos que ubicarlo primero en las 6 naciones prehispánicas que decía el cronista Lucas Fernández Piedrahita. Esa es nuestra primera esencia. En segundo lugar, la primera gobernación, hoy nos decía Monseñor, no nos olvidemos que esta conexión que tenemos con el Zulia, más que con Mérida, y eso es muy oportuno que lo haya precisado, y es que la gobernación de la Grita de Mérida de Maracaibo, 1575-1576, es la gobernación que Francisco de Cáceres compra al Estado Metropolitano Español por 500 patacones. Y ese es todo este espacio histórico que incluye lo que hoy día es el Táchira y la zona sur del lago de Maracaibo. Todo ese espacio histórico lo había comprado Francisco de Cáceres en 500 patacones. Esa es la primera ubicación geopolítica. En el tiempo que va desde esa gobernación y luego la gobernación de Maracaibo, que es ya cuando se integra en Colombia la Grande, hubo más o menos unos 5 o 6 periodos que los historiadores ubican cronológicamente. Durante ese tiempo hicimos parte tanto del corregimiento de Tunja, que es el que da el voto favorable para la fundación de muchas de nuestras ciudades, entre esas la ciudad de San Cristóbal, en 1561, y podríamos decir que se conecta luego con la provincia del Táchira en 1856. Entonces este es un tiempo de larga duración que nosotros no podemos perder. Aquí lo ilustramos con un trabajo, una tesis doctoral que hizo el doctor Jorge Patiño, y que tuve el honor de ser el codirector de la tesis doctoral, y fuimos hasta la puerta en Trujillo. Ahí esa foto que más o menos se logra ver, estaba esa valla, que por cierto estaba abandonada, y la recogimos para tomar la foto, y dice, hasta aquí llegaba la antigua provincia de Venezuela, y aquí comenzaba el virreinato de Santa Fe. Esas son, en el tiempo de larga duración, el por qué hay unos lazos mentales en la antropología filosófica del tachirense, fundamentalmente en la región andina, que lo conecta
con las raíces mentales neogranadinas más que con las venezolanas. Cuando yo fui a estudiar en la Universidad Central de Venezuela en el año 80, yo me sentía extranjero en Caracas, monseñor. Sentía uno todavía se sentía esos aires. Y durante mucho tiempo hemos sido considerados ciudadanos de segunda categoría. Hemos sido considerados venezolanos de tercera. Muchas veces un guardia nacional, cuando iba a mis eventos al exterior y revisaba mi pasaporte, uno de ellos se atrevió a decir: pero es que esto, Táchira es Colombia. Es uno de ellos. Y hay que decir que durante muchos momentos sentimos un trato inhóspito por ser tachirenses todavía. Estos son tiempos que es interesante recordar para decir que voy a centrar mi exposición en tres principios centrales. Primero, la ruta del espíritu, la ruta de la luz y la ruta de la libertad. Tres rutas podríamos decir que son el escenario primigenio a través del cual se conforma la tachirianidad. La primera de ellas, la ruta del espíritu. La ruta del espíritu podríamos trazarla con la presencia de la fundación de las órdenes religiosas y monacales, que vinieron, por cierto, de la Nueva Granada. Hay que recordar, por ejemplo, que el Colegio de los Jesuitas de Mérida es la primera avanzada de los jesuitas que vienen, pasa por este territorio de la época y funda el primer colegio de los jesuitas en 1628. 1628. Colegio que, en la opinión de la doctora Eda Zamudio, sirvió para la primera formación intelectual, porque atestigua ella que muchos de sus egresados fueron a la Nueva Granada luego a continuar sus estudios superiores. Decir, por ejemplo, que la diócesis de Mérida de Maracaibo también es uno de los senderos centrales en la construcción de esa ruta del espíritu. 1778, la entonces diócesis de Mérida de Maracaibo tenía jurisdicción hasta Pamplona, jurisdicción que la tuvo, monseñor, hasta 1835, cuando se desarrolla la diócesis de Pamplona. Y Venezuela, no obstante la creación en 1777, fue sufragánea hasta, como lo decía muy bien monseñor en su discurso, hasta 1808, 1809 de Bogotá. Es un poco para observar que la construcción de la nación no borró de un solo plumazo el proceso de formación. Pero quería destacarme y detenerme un momento en uno de los capítulos que le hemos dedicado a nuestro trabajo de investigación y que es el tema de las cofradías. Los libros de cofradías fueron compilados, fue una decisión de Monseñor San Miguel para que fueran centralizados, y por eso las cofradías fueron más fuertes en el siglo XVIII y en el siglo XIX que en el siglo XX. ¿Por qué? Porque es que las cofradías, el que la lideraba era un prioste, era un laico. Y a partir de allí pues se generó un trabajo muy interesante que nos permitió estudiar. También quiero agradecer en su momento, gracias a que mi padre doctor Edgar Sánchez nos hizo la bondad de tener acceso a los libros de la Cofradía del Santo Cristo, para hacer el estudio detenido en el tiempo de la presencia de lo que en su momento se llamaba la Cofradía del Señor Crucificado.
La cofradía del Señor Crucificado llegó a tener tan importancia que en el libro de 1774 se decía que llegaba a tener unas arcas que superaban los 4.700 patacones. Entonces, hoy día nosotros no nos dice mucho, pero hagamos una comparación así en sentido lato. Si Francisco de Cáceres compró la gobernación con 500 patacones, entonces la cofradía tenía, ¿cuántas veces más? 2, 4, 6, 8 y media veces más, ¿no? Es decir, ver solamente la importancia que tenía. No obstante que cuando vino el particular delegado del Santo Oficio de Bogotá, ya sabemos que el Santo Oficio estaba en Cartagena, pero Monseñor Vargas Machuca vino a hacer un estudio a fines del siglo XVIII, hizo un llamado severo a la comunidad para decir cómo es posible que ustedes no le tengan tanta importancia a esta sagrada imagen y por qué había comenzado a tener mucha importancia otra cofradía que era la cofradía de las benditas ánimas del purgatorio. Y es que esa cofradía comienza a tener mucha importancia porque se acercaba el fin de siglo. Y dice Charles Lecoq acerca de la importancia del llamado efecto milenarismo, ¿verdad? Que está ya en el Apocalipsis, también está reseñado. Entonces había como un especial miedo al tema de que pudiera finalizar el mundo, y entonces por eso se hizo con mayor fortaleza la cofradía de las benditas ánimas. Y estelaridad que va a recuperar la cofradía del Santo Cristo de la Grita va a ser hasta la llegada de Monseñor Jesús Manuel Jáuregui, cuando va a hacer los estatutos y va a conformar incluso el día central, el 6 de agosto, como el día central para la celebración de esos ritos. Entonces comenzamos a ver cómo la iglesia se convierte en un hilo gestor de la construcción de la tachiranidad. Esta mentalidad que está en el sentido amplio es sumamente importante porque tenía incluso injerencia sobre la vida personal, incluso sobre la vida privada. Como no habían bancos en la época, el banco de la época era la cofradía, daba dinero a censo, el 5%. Entonces, en la construcción, incluso económica, en el espíritu, entonces, ese espíritu tesonero y esa moral del trabajo del tachirense se va afianzando ancestralmente. Dice Francisco Herrera Luque en uno de sus trabajos que una de las raíces pobladoras del Táchira tiene ascendencia seleucida, porque Francisco de Cáceres le había solicitado al rey de España que le enviaran algunos de los prisioneros que habían quedado de la batalla de Lepanto para poblar las regiones altas. Y dice Francisco Herrera Luque que por eso en las regiones altas del Táchira las conformaciones, ¿verdad?, físicas nos recuerdan a otomanos, nos recuerdan, incluso la autora Yariesa Lugo en una de sus investigaciones sobre el becerro de la Grita explica cómo cuando nace el hijo de Felipe II se hizo procesiones en la Grita de niños con turbantes musulmanes. Mentalidad, ojo, la mentalidad es la cotidianidad, lo que queda en el elemento más sembrado en el tiempo. En una época en que usar turbantes musulmanes era motivo suficiente para ser perseguido, por ejemplo, por el Santo Oficio. Pero es interesante ese hallazgo que hace la autora Yariesa en su investigación. Ver cómo entonces se pueden ir atando cabos de muchas cosas. Y entonces dice, por eso en muchas de las familias del Táchira usted encuentra un Omar, doctor Omar Pérez Díaz, con todo respeto, ¿no? Encuentra un Omar, un Ali, un Néstor,
en clara alusión a esta herencia seleucia. Pero esa herencia seleucia también nos aportó otro elemento, que era el trabajo, el respeto a esa moral del trabajo. Moral del trabajo que Domingo Alberto Rangel en uno de sus trabajos decía: no hay en Venezuela ninguna de las pertinencias de los gentilicios que tenga tan acendrado, que tenga tan interiorizado la moral del trabajo, que el tachirense. Yo fui testigo de sesión, monseñor, allá en Caracas. En la prensa de la época aparecían solicitudes en la prensa: se solicita para tal trabajo, preferiblemente tachirense, del Táchira, la moral del trabajo. Teníamos uno de los valores más importantes que lamentablemente para nuestras generaciones más inmediatas se perdió. Porque hay que decir que lamentablemente la historia inmediata, ese proceso de hacer riquezas rápidas y sin interiorización del trabajo, se fue masificando, y por eso a veces uno habla allá en las colas de gasolina, a veces uno, ¿no? Y entonces me decía un señor en una oportunidad, le preguntaba: oiga, ¿y cómo ve usted esto? Y me dijo: no, eso es, aquí hacer esta cola es una cosa muy fácil. Eso es como llegar y agachar y encontrarme un billete de 50,000 pesos y metérmelo en el bolsillo. Entonces comencé yo a trabajar la mentalidad. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Riqueza fácil, y eso nos hizo mucho daño, y por eso es uno de los retos más grandes que tendremos nosotros que hacer en este Táchira, en esta tachiranidad, de poder decir, como lo decía el padre Blanco en su época en Solo para Valientes: ¿quién lleva las riendas, el hombre o el animal? En ese proceso es importante que nos veamos en esta construcción de esta ruta del espíritu, de manera que este centenario de la diócesis de San Cristóbal es para también saludar a la iglesia, saludar a la Madre, Nuestra Señora de Consolación, que nos llegó dentro de esta mentalidad que nos vino también de la herencia neogranadina. La Virgen de Chiquinquirá de Lobatera, por ejemplo, tiene unas similitudes muy grandes con la Virgen de Chiquinquirá, allá en Chiquinquirá, y esa misma de Chiquinquirá es la de Maracaibo, la chinita. Entonces hay un hilo mental de lo que decía Monseñor. Ese hilo mental se puede mostrar en ese tiempo de larga duración. La iglesia entonces cumplió una labor maravillosa en el tiempo, en la gestación de los valores de la tachiranidad. Y es un reconocimiento que queríamos comenzar por hacer en este centenario, porque hay que decir además que en un momento en donde estamos en presencia de una moral laxa. El día de ayer me llegaba uno de los libros en donde se hablaba entonces de la legitimación de las uniones de pareja de las comunidades LGBTI y como la nueva normalidad. Entonces, desintegrando entonces el principio fundamental de la familia, que es uno de los valores centrales en el tachirense. La matrona, la abuela y la madre fueron fundamentales hoy en el Día Internacional de la Mujer en la construcción de esa tachiranidad. Por eso hay que hoy día estar atentos a procesos que
evidentemente se instalan dentro de lo que hoy día, pues lamentablemente, pues hay que decirlo, pero mucho de la comprensión de los derechos humanos pasa por vulnerar principios que son y deberían ser considerados ahistóricos, para decirlos en la buena comprensión de Ricciardi Frondizi. Cuando Ricciardi Frondizi dice, los valores valen, los valores no son, y hay valores ahistóricos que no cambian en el tiempo. Robar es tan malo en la época de Moisés como ahora. Matar es tan malo en la época de Moisés como ahora. ¿Y por qué la familia hay que desintegrarla para que un niño tenga que formarse sin poder tener la presencia de una madre o de un padre, porque ya desaparece esa lógica binaria en la comprensión de la familia? Son detalles, y le escribía ayer al padre Santander a propósito de sus 100 parábolas, le decía, padre, hay que decir además que aquí no se venden padres, aquí no se venden madres, pero aquí tampoco se venden familias en donde no haya un padre y una madre. Esos valores de la tachirenidad están allí y es importante que nosotros los estemos repensando. Siguiente lámina. Pues muy bien, no quería dejar pasar allí, mi querido padre Edgar, que cuando yo les daba mis clases de filosofía, les decía en antropología filosófica, que la tenemos como cátedra acá en el instituto, que todo el honor con el padre Eduardo Fajardo Rueda, de ser los creadores del ciclo básico superior de filosofía. Yo participé en ese diseño curricular de momento. Y en ese diseño curricular, una de las disciplinas centrales es la antropología filosófica. Y nos inspirábamos en este libro de Jean Maritain, La educación en este momento crucial. Y es que Jean Maritain, ¿verdad?, el filósofo del neotomismo, nos decía que la antropología filosófica es la esencia del ser, del hombre y de la mujer, por supuesto. Esa definición del hombre desde el punto de vista con Jean Maritain me parece que es central para tenerla nosotros allí filosóficamente en nuestro proceso de formación epistemológico académico. ¿Siente? Llegada a esta segunda ruta, que la hemos denominado la ruta de la luz. La luz porque la Ilustración, cuando habló de la luz, habló de la formación del intelecto. Y entonces la formación intelectual también del tachirense fue central en este proceso de construcción y formación del intelecto. Lo fue desde la época de la colonia, pero quería detenerme muy brevemente en una institución educativa fundada en 1884 por un reverendo que venía, nacido en Niquitao y venía de Mérida, que era Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno. Así nos llevó en ese primer trabajo, que sirvió de tesis doctoral en historia, y que en una oportunidad, cuando hablaba con el padre Edgar, que marchaba a Italia a hacer su formación doctoral, yo quiero dedicar mi tesis doctoral a trabajar el colegio. Y así, en la época que fue rector del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, recuperó El Misionero, que era el periódico que había fundado Monseñor, y dejó sembrada de nuevo el espíritu de la época allí. Pero quiero destacar al menos 3 elementos por el cual ese colegio se convirtió en eje central, tanto de la necesidad de que se creara la diócesis de San Cristóbal, como en la profundización de las raíces de la tachirenidad. La primera de ellas es el esfuerzo que hace Monseñor en desarrollar una formación intelectual de alto nivel. Es sorprendente que en ese pueblito de La Grita de 1892
hubiese publicado un libro de geometría para uso en los seminarios, un libro de geometría plana. Pero además que apareciese una posible solución a uno de los 3 problemas irresolutos de la matemática de todos los tiempos, como es el tema de la cuadratura del círculo. Hicimos un estudio de profundización en ese trabajo y fue el 5º capítulo de mi tesis doctoral en el momento, y hoy sigue siendo un trabajo de discusión. Los presentaba el pasado día sábado cuando dábamos la clase inaugural del doctorado en Ciencias de la Educación allí en la Universidad de Cundinamarca, en Fusagasugá. Recordábamos este ejemplo pionero de que este padre se hubiese atrevido, además de enviar al rector de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos para que le dijera qué le parecía su trabajo. Envió también a la Santa Sede, a la Universidad Gregoriana, y ahí está el público. Sabemos todo esto gracias a los archivos y que están publicados. Monseñor Baltasar Porras Cardoso pues ha hecho la publicación de las obras completas de él, por supuesto, pero decir, por ejemplo, que Monseñor había arriesgado una posible solución a uno de los 3 problemas irresolutos de la matemática de todos los tiempos, que solo la geometría no euclidiana encontró respuesta, con Gauss, con Porché, con Lobachevsky, en la formación intelectual. Qué interesante, primer elemento allí. Segundo, la formación que sirvió de base para que fuera considerados los egresados de ese colegio seminario las luces del gomecismo. Las luces del gomecismo. Quitemos un poco el tema de la dictadura y veamos más las luces. Y es que gracias a los egresados de ese colegio, que le valió a Monseñor el destierro, porque no quiso acompañar a Castro. En 1899 fue y lo invitó aquí incluso en Michelena y fue allá al colegio. Monseñor le dijo que no. Pero entonces se llevó una intelectualidad que llegaron a ser las luces del gomecismo. Entonces, algunos de ellos fueron ministros de la Defensa, presidente de la República. Desarrollaron el tema de la hacienda en Venezuela. Es decir, una labor en la construcción de Venezuela desde la tachiranidad. Esa es otra de la labor de la Iglesia, evidentemente, por supuesto, con la creación del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, se convierte en la profundización de un proceso en el cual la Iglesia, en este centenario de la diócesis, hay que recordar que es gestora de esa libertad. Y ya finalmente quiero presentar la ruta de la libertad. La ruta de la libertad, no menos importante que las anteriores, es que el tachirense es un hijo de la libertad. El tachirense, y la libertad en el sentido también kantiano y hegeliano. Es que la libertad es libertad en cuanto yo tengo conciencia de qué me determina. Entonces no es libertinaje. Y así entonces recordar, por ejemplo, que el movimiento comunero del Socodro fue fundamental en ese movimiento preindependentista. Ojo, todavía se dice que los tachirenses no somos venezolanos porque no tenemos ninguno de los héroes de la independencia en el Panteón Nacional. Sino es el único de los estados que no nos aportó sangre, pensamiento a la independencia. Miren ustedes los libros de historia con los cuales hemos sido formados y verá que no aparece ningún tachirense, ninguno, en el proceso de independencia. Por eso hoy quería recordar decir que los comuneros de la Grita, al frente de Juan José García de Hevia, que era el capitán,
Están los documentos que Guillermo Castillo Lara logró recuperar, en el cual los comuneros del Socorro se entrevistaron con él. Están los documentos de primera mano para poder hacer que el liderazgo del movimiento comunero preindependentista pasara por La Grita y llegara hasta Trujillo. Ese movimiento comunero es fundamental. Pero quería decir algo que no está escrito en los libros, pero que lo recuperamos en ese trabajo que está el de las cofradías. ¿Saben quién era el prioste cuando pasó el movimiento comunero por La Grita? El prioste de la cofradía del Santo Cristo. ¿Saben quién era? El papá de Juan José García de Hevia. Y la cofradía prestó auxilio a este movimiento, a esta causa. Colaboraba. Entonces es interesante esa mirada subterránea de la cual habla Le Goff cuando nosotros vamos a estudiar las antropologías filosóficas y la mentalidad. Decía Le Goff, si quieres estudiar la mentalidad, no vea lo que está en la mesa, encima. Mire lo que está debajo de la mesa. Ahí está la mentalidad. Ahí está la mentalidad. En ese buscar esa mentalidad, entonces los comuneros de La Grita cumplieron una función muy importante. Porque el padre Francisco José García le dice en 1895 al menor de los García de Hevia, usted se me va para Bogotá a estudiar, porque evidentemente luego la familia entró en desgracia, la persecución, después, una vez que recuperó todo el proceso del poder colonial, y mandó a Francisco Javier de la Luz García de Hevia a estudiar a Bogotá, que llegó a ser vicerrector del colegio de los Bartolinos en Bogotá, pero además llegó a ser presidente de Cundinamarca. Hágame el favor. Hágame el favor. Ya ve usted que tengo mi corte también bogotano, ¿no? Entonces, decir que este muchacho que salió de ese pueblito y llegó a ser presidente de Cundinamarca, cuidado, es que Cundinamarca, decía el doctor Federico Brito Figueroa, cuando vayas a Colombia, no se te olvide que el que lustra y embola los zapatos, hasta el más encumbrado, ellos saben que son herencia de un virreinato. Nosotros fuimos capitanía, mentalidad. Pues ese hijo de La Grita llegó a ser presidente de Cundinamarca. Y por eso Pablo Morillo lo solicitó el 7 de junio de 1816, Padre Ayala, Monseñor, mi saludo, para que fuera llevado al patíbulo junto con la más pristina presencia de la intelectualidad neogranadina. Estaban los Lozano y todo esto, nombre de las familias bogotanas, fue llevado al patíbulo. Por eso, junto con un grupo de académicos, seguimos insistiendo que esta obra, que es de Pepe Melani, que se ha llevado el cenotafio, como si lo tienen allá en la huerta de Jaime en Bogotá. En una pilastra está la presencia del nombre de Francisco Javier de la Luz García de Hevia. Pues muy bien, preciso estábamos en la parte final para decir que vivimos tiempos en donde es necesario, señor Mario, muy oportuno, que echemos mano de esa raíz, que echemos mano de esa raíz de la tachiranidad. El día de ayer conversaba con César Perejiva a partir de un artículo que escribió. Ya para cerrar quería comentar, y él decía
no, es que todo está terminado. Yo le dije, hay que ser cuidadosos, sobre todo cuando usted tiene la responsabilidad de ser líderes de comunidades. Ese discurso escatológico no nos hace bien. No nos hace bien. No, que las universidades están destruidas. Le dije yo, mire, le eché el cuento con el cual comencé de la Universidad de Berlín. Yo le dije, las universidades nacieron antes del Estado-Nación. El Estado-Nación es un invento que tiene 200 años. La primera universidad venezolana tiene 300. Y ya las universidades primeras fundadas en América Latina están celebrando el cuatricentenario. Es decir, nacieron antes del Estado-Nación. Y antes del Estado-Nación, según la evaluación que hace la doctora Yana Soto Arango, habían en la región geopolítica de Venezuela, la Nueva Granada y Quito, 33 colegios mayores y universidades. Hágame el favor. ¿Sabe cuánto tenía Brasil? Ninguno. Porque los portugueses no le dieron importancia a la formación. Es decir, nosotros tenemos más tradición en universidades y colegios mayores que el gigante y la actual economía del mundo, los brasileños. Entonces yo le decía, es muy importante que presentemos la resiliencia, doctor Omar Pérez Díaz, en momentos difíciles que vive la universidad, presentar lo que hacemos, lo que estamos haciendo, empoderar ese discurso para que las luces no sean vencidas por las sombras. Muchas gracias. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.